Hola, hoy nos vamos a meter con un tema que, la verdad, nos rodea todo el tiempo, aunque capaz ni le ponemos nombre. El voyerismo. Interesante. Pero ojo, no solo la idea clásica del mirón, ¿eh? Queremos entender cómo ese impulso de mirar, de observar, se transformó. Se transformó muchísimo con la tecnología, con las redes. Totalmente. ¿Cómo pasó de ser, digamos, una conducta vista a veces como parafilia a ser casi parte de cómo nos relacionamos online? Sí, algo mucho más masivo, más cotidiano eso. Eso. Para explorarlo vamos a usar ideas de un análisis que se llama Voyerismo 2.0, implicaciones sociales de la mirada digital. ¿Suena bien? Y también algunas reflexiones de un artículo de Walter Hedin, un sexólogo. A ver qué nos dicen estas fuentes. Perfecto. La idea hoy, entonces, es entender un poco qué era el voyerismo tradicional. Las raíces, digamos. Claro. ¿Y cómo mutó a esto que llaman voyerismo 2.0? Y bueno, lo más importante, ¿qué implica esta mirada digital constante en nuestra vida? Las consecuencias, ¿sí? Ok, vamos a empezar a desgranar esto. Dale. Para entender cómo cambió, primero veamos de dónde viene. La palabra voyeur, que es francesa. Significa el que ve, el mirón, básicamente. Exacto. Se usaba para la persona que espía, que mira sin que la vean. Y como dicen los textos, al principio estaba muy ligado a una categoría específica. A la parafilia, una desviación sexual según los estándares clásicos. Eso mismo. Claro, ese es el punto de partida en sexología, en psicología. En ese contexto inicial, la motivación principal era sexual. Mirar para excitarse. Sí, observar a otros, generalmente desnudos o en situaciones íntimas, era la fuente principal de excitación. Gedin apunta algo interesante, ¿Qué cosa? que a veces también podía ver como una motivación secundaria de aprender o de mejorar la propia performance sexual mirando a otros. Ah, mira vos. Pero entonces cualquier curiosidad por mirar ya es un problema. Porque, seamos sinceros, mirar es muy humano. Nos da curiosidad. Claro, y esa es la clave. Gedin lo subraya bien. No todo acto de mirar con interés sexual es un trastorno. ¿Cuál es la línea? El consentimiento. Si hay acuerdo, si es parte de un juego erótico aceptado, si es una dinámica de pareja donde mirarse es placentero para ambos. Ahí no hay problema. Ahí no hablamos de parafilia. La clave es que no genere angustia, ni daño, y que haya acuerdo. Entendido. ¿Y cuándo sí se vuelve patológico? ¿Cuándo es un trastorno? Ahí la cosa se pone más específica. Hablamos de un trastorno voyurista cuando hay un impulso que es recurrente, intenso y sobre todo incontrolable. Incontrolable. Sí, de espiar a otras personas. Personas que están generalmente en situaciones íntimas, desnudándose, teniendo sexo. Y lo fundamental, no tienen idea de que las están mirando. Claro, el factor sorpresa, el secreto. Exacto. La excitación viene directamente de ese acto clandestino, de ese espionaje. Y debe ser un impulso fuerte. Muy fuerte. Tanto que muchas veces lleva a la persona a asumir riesgos. ¿Riesgos de qué tipo? Legales, sociales, personales. No es una simple curiosidad, es una compulsión. ¿Comprendo? Y un detalle interesante que mencionan los análisis. Para quien tiene este trastorno, muchas veces el porno o las fantasías no alcanzan. Necesita más. Necesita la transgresión, la tensión de la realidad, la autenticidad, digamos, de mirar personas de carne y hueso sin que ellas sepan. Esa es su fuente específica de excitación. Qué fuerte pensar en esa compulsión, ¿no? Y el riesgo. Me llama la atención también algo que dice Hedin sobre la mirada en general. Ajá. Dice que mirar a los ojos conecta, pero evitar la mirada aleja. Incluso menciona un concepto del psicoanálisis, la visión escópica. ¿Qué es eso? La visión escópica se refiere a esa pulsión básica, casi un instinto, de mirar para conocer, para descubrir el mundo. ¿Como los bebés que miran todo? Exactamente. Es de los primeros impulsos para explorar el entorno. Y en la vida adulta, esa pulsión sigue ahí. La mirada tiene una fuerza enorme en cómo nos relacionamos, cómo deseamos, cómo nos vinculamos. Es una herramienta básica, entonces. Una herramienta de interacción y de comprensión, ¿sí? Y acá es donde todo da un vuelco, ¿no? Con la tecnología. Llegan Internet, los celulares, las redes sociales, y esa visión escópica encuentra un terreno de juego gigante. Totalmente nuevo, sí. Acá es donde la cosa se pone realmente interesante, porque esa capacidad de mirar vidas ajenas se multiplica exponencialmente.
Exacto. Pasamos de una conducta muy específica, a veces clandestina, a veces patológica, A un fenómeno masivo. público. Y casi normal, ¿no? Normalizado, sí. Ahí entra lo que el análisis llama voyerismo 2.0. Ya no se refiere solo a la parafilia. ¿A qué se refiere entonces? A esta versión como extendida, casi universal, de mirar la vida de otros. Facilitada y hasta promovida por las plataformas digitales. O sea, ya no es solo mirar por la ventana del vecino. No, es scrollear vidas ajenas en el celular, por todos lados. Las historias de Instagram, los perfiles de Facebook, los videos de TikTok, los hilos de Twitter, hasta las fotos de WhatsApp. Es un bombardeo constante de información ajena. Un flujo continuo, sí, sobre gente que conocemos y gente que no conocemos de nada. El análisis detalla que esta observación nos permite varias cosas. ¿Cómo qué? Bueno, primero, encontrar afinidades. Ver que a otros les pasa lo mismo que a uno. Ah, no soy la única. Exacto. También compararnos, para bien o para mal. A veces motiva, a veces genera ansiedad. Claro, la comparación. Y fundamentalmente, observar cómo otros manejan la vida, la pareja, la familia, el trabajo, las enfermedades, sus opiniones, su sexualidad, incluso cómo enfrentan la muerte. Es como tener miles de ventanitas abiertas a pedacitos de otras vidas. Algo así. Pero, ¿y el impacto de todo esto? Mirar tanto para afuera, ¿cómo nos pega adentro? Ahí entramos en las implicaciones sociales, que son profundas, ¿eh? Son complejas. Me imagino. Esta observación continua de vidas ajenas, que además, y esto es clave, suelen mostrarse muy editadas, muy curadas. La versión idealizada, sí. Esa versión idealizada empieza a filtrarse en cómo percibimos nuestra propia vida. Modifica nuestros pensamientos, nuestros criterios sobre qué es éxito, qué es deseable, hasta nuestras conductas. Te va cambiando sin que te des cuenta. Sutilmente, sí. Y si conectamos esto con el panorama general que describen las fuentes, vemos un cambio grande respecto a cómo aprendíamos antes. ¿En qué sentido? Antes, digamos, la mirada exploraba más el mundo real, lo tangible, para sacar conclusiones. Ahora, mucha de esa energía de mirar para aprender va a este afuera digital. Un afuera que no siempre es real. Exacto. Un afuera que tiende a mostrar lo pulido, lo instagrameable, ocultando las partes difíciles, el aburrimiento, los fracasos. Claro, se crea como una realidad paralela filtrada. Ok, pero para que este voyerismo 2.0 funcione así a lo grande, necesita la otra parte, ¿no? Necesita la contraparte, sí. Alguien tiene que estar dispuesto a mostrarse. Exactamente. Y ahí entra el otro concepto clave que analizan los textos, el efecto exhibicionista, que no es lo mismo que el exhibicionismo clásico, supongo. No, no en el sentido patológico de mostrar genitales en público. Es esta tendencia más generalizada a exponer partes de la propia vida, del cuerpo, de la personalidad en redes, buscando activamente que otros miren. ¿Y por qué? ¿Cuál es la motivación de este exhibicionismo digital? Principalmente la búsqueda de reconocimiento, de validación. Sentirse visto, aceptado. Eso. Quien se muestra, ya sea con fotos perfectas, poses estudiadas, contando cosas íntimas, mostrando logros. Generalmente espera una reacción. Los likes, los comentarios. Los me encanta, las llamitas en las historias, claro. Buscan sentirse vistos, aprobados, admirados, deseados. Es una forma de construir o reforzar la identidad, la autoestima, a través de la mirada de los demás. Entonces, es como un ciclo que se alimenta solo. Precisamente. Una dinámica simbiótica. El voyeur digital necesita contenido para mirar, necesita esas ventanas. Y el exhibicionista digital necesita esa audiencia. Necesita esas miradas para sentirse validado. La tecnología no solo hizo más fácil mirar. Sino también mostrarse. Exacto. Democratizó también la posibilidad de mostrarse con la intención, o al menos la fantasía, de que te vean muchos. Lo que antes eran quizás tendencias más chicas, ahora son un pilar de la interacción online. Es fascinante. Y un poco vertiginoso también. A ver si repasamos las ideas centrales. Dale. Vimos que el voyerismo empezó como una conducta específica, a veces patológica, de espiar para obtener placer sexual. Correcto. Pero con lo digital mutó a este voyerismo 2.0. Una práctica social masiva, casi universal, de mirar vidas ajenas en redes. Y que este efecto voyeur masivo necesita de su contraparte, el efecto exhibicionista digital.
la necesidad o el deseo de mostrarse para buscar validación y reconocimiento en la mirada de otros. Son como las dos caras de la misma moneda digital, una dinámica que define mucho de cómo interactuamos hoy online. Entonces, ¿qué significa esto para nosotros en el día a día? ¿Es solo una nueva forma de ser sociales o hay algo más de fondo? Yo creo que la reflexión clave que surge de estos análisis es la omnipresencia de esto, lo normalizado que está. Ya no es raro, es lo común, claro. Esta danza constante entre mirar vidas muchas veces idealizadas y mostrar la propia, también de forma selectiva. Bueno, eso se metió en el tejido de nuestra experiencia digital. Y afecta cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vemos a los demás. Totalmente. Influye en nuestras expectativas, en la autoestima, en cómo definimos qué es tener éxito, qué es ser feliz. O sea que esta cultura de la mirada constante, aunque sea virtual, tiene efectos muy reales en la vida offline. Sin duda. Y esto nos deja picando una pregunta final, ¿no? Una reflexión para seguir pensando después de esta charla, basada en lo que vimos. A ver. Si tenemos esta cultura donde mirar y ser mirado es la norma, y donde lo que se muestra es casi siempre una versión editada, pulida, ¿qué pasa con la autenticidad? Buena pregunta. Juego de miradas. ¿Cuánto de lo que mostramos es real? ¿Cuánto es para la foto? Exacto. Y yendo un paso más allá, la pregunta práctica sería, ¿cómo navegamos este entorno? Este mundo lleno de escaparates virtuales y ojos que miran. ¿Cómo mantenemos una perspectiva equilibrada? ¿Cómo no perderse? Claro. ¿Cómo conservar un sentido sano de nuestra propia vida sin caer en la comparación constante? O sin sentir la presión de tener que mostrar siempre una versión perfecta de uno mismo. Es un desafío enorme en esta era del voyerismo 2.0. Un desafío constante, ¿sí? Una pregunta potente, sí señor, para seguir dándole vueltas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis sobre la mirada en estos tiempos digitales.